En el número 1, Bachelet, manzana de la discordia. Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya se encuentra en Venezuela. La también expresidenta de Chile aterrizó en el aeropuerto internacional Simón Bolívar. Bachelet sostendrá un encuentro con la prensa antes de irse del país, programado para el viernes. Tras su llegada a Venezuela, la funcionaria se reunió con el canciller del régimen de Maduro, Jorge Arreaza, en Casa Amarilla. Por su parte, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, confirmó que tiene previsto reunirse con Bachelet también el viernes, al tiempo que convocó a manifestaciones y protestas pacíficas para ese mismo día. Vamos a darle un toque entonces, antes de pasar con el expresidente y senador colombiano Álvaro Uribe a Venezuela, a ver cómo es que están las cosas y profundizamos en los hechos. Le pido que para este segmento del programa me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Bachelet VZLA, ahí está, Conclu Bachelet VZLA, esa es la etiqueta para este momento del programa. Sus comentarios con esta etiqueta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, ya le dije, Michelle Bachelet llegó a Venezuela, ¿no? Es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Va a estar ahí 3 días. Va a mantener una serie de reuniones con diferentes sectores políticos y sociales. Acuérdese que aquí hubo una invitación hace ya mucho tiempo, de ambas partes, ¿no? De la oposición y del oficialismo, a que fuera Bachelet. Bueno, ella responde al llamado entonces, tiene programado reunirse con diferentes actores políticos y sociales. Llega, por supuesto, en medio de una crisis económica, institucional, política, de derechos humanos, en fin, que usted ya conoce, sin precedentes en Venezuela. Según el Foro Penal, luego de las excarcelaciones de los últimos días, hay 693 presos políticos en Venezuela, todavía. Cifra a la que se llega luego de una veintena de liberaciones en los últimos 2 días. Pero bueno, ahí lo ve usted, 693. Esto es de acuerdo al Foro Penal venezolano, por supuesto. La liberación más destacada de la semana fue la del diputado opositor Gilbert Caro, quien estuvo más de 5 meses en prisión, acusado de fomentar presuntamente hechos de violencia ocurridos a principios del año. 2.100.000 personas solicitaron asilo en 158 países o territorios. Esto solo en 2018. 1 de cada 5 de esas peticiones fue realizada por venezolanos que habían dejado su país. Por eso Venezuela, por primera vez, encabeza las estadísticas globales de solicitud de asilo, por arriba de Siria, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dice ACNUR en su informe anual Tendencias Globales, publicado el miércoles, el día de hoy. Gabriela Matute Urdaneta nos presenta algunas de estas escalofriantes cifras del reporte. Huir de la guerra, los conflictos, la persecución o la violación de sus derechos humanos. En 2018, esta fue la principal razón para que cerca de 70.800.000 personas en todo el planeta se desplazaran forzosamente de sus hogares. Es como si las poblaciones combinadas de Argentina, Paraguay, Uruguay y Ecuador salieran al mismo tiempo de sus países. Para ACNUR, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, estos números son los más altos que conoce desde que la agencia fue creada hace casi 7 décadas. Pero advierte, podrían ser mayores, porque los datos solo reflejan parcialmente la crisis migratoria de Venezuela. Los desplazados internos en el mundo son el grupo más numeroso, 41.300.000 personas, que pese a seguir viviendo en su país, en 2018 se trasladaron hacia otras zonas. Colombia sigue liderando la lista con más desplazados, con casi 8 millones. Las regiones más impactadas en ese país incluyen las fronteras con Venezuela, Ecuador y Panamá, y el noreste del país. Le sigue Siria con poco más de 6 millones. La población de refugiados sigue en aumento en todo el mundo. En comparación con el año previo, en 2018 ACNUR registró casi 26 millones de personas en esa condición, forzados a salir de sus países debido a conflictos, guerras o persecuciones. 1 de cada 2 refugiados era menor de edad. Más de 2/3 de los refugiados provienen básicamente de 5 países: Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y Somalia, y se refugiaron principalmente en territorios cercanos. Turquía acoge a la mayoría de ellos. ACNUR reportó en junio que al menos 4 millones de ciudadanos de Venezuela viven fuera de su país y que la emigración se aceleró en forma dramática desde 2015.
El éxodo venezolano, impulsado por la crisis económica, política y social, es para ACNUR el mayor en la historia reciente de la región y una de las mayores crisis de desplazamientos en el mundo. Países vecinos como Colombia y Ecuador han acogido a gran parte de ellos, así como Perú, pero hay otros destinos más lejanos. Por primera vez, las solicitudes de asilo fueron realizadas principalmente para venezolanos. De los 2.100.000 nuevas solicitudes hechas en 2018, cerca de 350.000 fueron presentadas por nacidos en Venezuela. La mayoría en Perú, que en tan solo un año quintuplicó las solicitudes realizadas por venezolanos, 190.500. Estados Unidos sigue siendo la nación que más peticiones de asilo recibe de todo el mundo. El Salvador encabeza la lista de países de origen de los solicitantes, seguido de Guatemala y Venezuela. Para ACNUR, las estadísticas confirman que las guerras, conflictos o violación de derechos humanos en el mundo están dejando en condiciones cada vez más vulnerables a las personas y crece, por tanto, su necesidad de ser protegidas. Pero no basta con asumir estas medidas. Filippo Grandi, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, enfatiza que deben buscarse las soluciones y crear condiciones adecuadas para que quienes han huido puedan regresar pronto a sus hogares. Gabriela Matute Urdaneta, CNN, Atlanta. Gracias, Gaby. Gabriela Matute con la información. Vamos rápidamente hasta Venezuela con Osmari Hernández en Caracas. Nos acompaña en vivo con toda la información sobre la visita de Michelle Bachelet a Venezuela. Por supuesto, algo que nos está, bueno, a mí, no sé, a los demás, Osmari, me ha llamado mucho la atención fue el recibimiento. Era el recibimiento del régimen, ¿no? Ahí donde se reunió con Arreaza. Una fiesta, ¿no? Todo con mucha pompa y música y demás. Me ha llamado mucho la atención. Pensé que iba a ser algo mucho más sobrio, mucho más diplomático, vamos a decirlo así, pero bueno, esa es la recepción que le preparan. Cuéntame, ¿cómo están las cosas? Me imagino que se ha convertido en la manzana de la discordia. A Michelle Bachelet la quiere el oficialismo, la quiere la oposición, la quieren las ONGs, todos la quieren hasta que hable. Habrá quienes no la quieran, tal vez. Osmari, ¿cómo estás? Así es, Fernando, habrá quienes la dejen de querer también. Además es importante comentar lo que han sido las medidas de seguridad, Fernando, muy intenso el despliegue de la internacional movilidad de Maiquetía. Estuvimos allí a la espera y había presencia importante policial, militar, ambulancias, protección civil, espera. Michelle Bachelet, mensaje la prensa diciendo que de momento no prefería que no la abordaran, pues el encuentro de los medios previsto para el viernes en horas de la noche ahí mismo el terminal aéreo internacional de Venezuela. Se pronunció Fernando hace minutos, a ver su cuenta en Twitter. Mi primera visita a Venezuela como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, espero escuchar todas las voces y trabajar con todos los actores para promover y proteger todos los derechos humanos de todos los venezolanos. Haré una declaración el viernes. Como lo decías, inició su agenda con un encuentro con Jorge Arraza, el canciller del cuestionado gobierno de Nicolás Maduro, en la Camarilla, en un evento, Fernando, en el que, por cierto, solo fueron acreditados medios oficiales. No tuvieron acceso ni los medios digitales, ni los medios privados, ni tampoco los medios internacionales. Más temprano, Nicolás Maduro le había dado la bienvenida. Vamos a escuchar parte de lo que fue su declaración. Le doy la bienvenida a nombre de todo el pueblo de Venezuela, de las venezolanas y venezolanas, a la doctora Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y alta comisionada de Derechos Humanos. Tenemos muy grandes expectativas sobre su visita, de todo su equipo, y esperamos que sea para bien del sistema de derechos humanos de Venezuela, para mejorar el sistema de derechos humanos de Venezuela, escuchar recomendaciones, propuestas de alto nivel profesional, de alto nivel humano, para que Venezuela mejore. La visita de la doctora Michelle Bachelet tiene que ser para que Venezuela mejore. Bienvenida. Bien, se va a reunir con Maduro, pero también con Juan Guaidó. Guaidó confirmó que será el viernes en horas de la mañana, pero también es importante destacar, Fernando, que en el marco de toda esta visita de Michelle Bachelet se han registrado y se van a seguir registrando protestas no a favor o en contra de la visita, sino protestas para elevar voces de víctimas de
violaciones a los derechos humanos, de torturas, de políticos, familiares de políticos encarcelados, de trabajadores de la salud que denuncian las condiciones precarias en las que se encuentra el sistema, que van a estar en las calles para hacer esta situación notoria ante los ojos de Michelle Bachelet. Fernando. Bueno, pues habrá que ver cuál va a ser el recorrido, ¿no? Porque si va a haber guías del oficialismo, pues tal vez sea un paseo por Disneylandia, pero si lo que va a haber aquí es un paseo también encabezado por ONGs o por la misma oposición, sería otro panorama completamente diferente. Veamos la sabiduría, la imparcialidad de Michelle Bachelet, que está a prueba. El mundo tiene los ojos puestos en Michelle Bachelet y lo que diga el viernes en esta conferencia de prensa que ha prometido. Pero ya hemos tenido experiencias anteriores, ¿no? Hemos visto recorridos manejados por el oficialismo, con fachadas importantes, por ejemplo, en centros de salud, como lo reportamos aquí. Fachadas, digo, porque eran 2 o 3 pisos y después el cuarto ya no podían entrar porque era el que estaba realmente mal. Es decir, aquí puede haber muchos trucos. Vamos a ver si Michelle Bachelet es lo suficientemente experta, astuta, ¿no? E inteligente, y también si la misma oposición sabe manejarlo. Es muy interesante, Osmar, y vamos a estar muy al pendiente, por supuesto. Hay mucha expectativa. Así es. Puede haber mucho desencanto, esperemos que no sea así. Te mando un saludo, Osmar, y por favor a descansar, que además desde noche estás allá afuera. Un abrazo, Fernando. Buenas noches. Igualmente, mi Osmari. Osmari Hernández en vivo con toda la información desde Caracas. Bueno, ahí dejamos Venezuela, por lo menos por hoy, ¿no? Le recuerdo, comentarios y contenidos de programas anteriores de Conclusiones en facebook.com/conclusionesnn, facebook.com/conclusionesnn. Mi cuenta en Twitter en tiempo real, estoy revisando sus comentarios, es Soy F del Rincón, Soy F del Rincón, esa es la cuenta, la etiqueta, ya venimos de vuelta, entonces es Conclu A Uribe. Conclu A Uribe es la etiqueta porque mi invitado... Xavier Servia, ¿lista? ¿Listo? Comenzamos. Según reporte de Wall Street Journal, parte de las toneladas incautadas en Uganda procedente del Banco Central de Venezuela decían que las barras mostraban que eran de la década de 1940. Por eso pregunto sobre Maduro y el envío de oro a Uganda. ¿Qué se sabe del origen de ese oro? Lo averiguamos. Esto es un reporte que salió en el Wall Street Journal. Ya nosotros lo habíamos cubierto acá en el programa. Incluso invitamos al diputado Ángel Alvarado, que fue uno de los que habló sobre esta salida de oro de Venezuela. El último reporte se habla de que salieron 7,4 toneladas de oro venezolano aterrizando en el aeropuerto de Entebbe, en Uganda. Esto lo citan, se ha citado fuentes dentro de Venezuela, se ha citado fuentes del oficialismo, o sea, de representantes del gobierno de Uganda, y que llegaron 7,4 toneladas de oro a Uganda, y de ahí una parte salió a Medio Oriente. Algunos hablan de Turquía, otros dicen que no es Turquía, salió a Medio Oriente. Y el otro es la otra pregunta, ¿dónde está? Pero es interesante porque el reporte de Wall Street Journal, que es lo que queremos averiguar, ellos dicen que las 3,6 toneladas de oro que se estiman, bueno, el total 7,4 toneladas se estiman que son un valor de $300 millones en valor de mercado, digamos, al precio del oro actual. Decían esas 3,6 toneladas que tenían, estaban marcadas con sellos, parte de ellas estaban con sellos del Banco Central de Venezuela. Algunas estaban como raspadas, como tratando de borrarle, según alegan, o según dicen los oficiales citados en el Wall Street Journal, que habían visto que algunas como que trataban de borrarle las marcas, y que a la vez vieron en el papeleo, porque acuérdense que esto es un envío de toneladas de oro, todo esto se tiene que documentar. ¿Cuál es el origen? Se llenan unos papeles para mostrar cuál es el origen de dónde viene, qué es lo que se está transportando, etcétera, etcétera. En el papeleo, en los papeles, decía que los lingotes mostraban que era de 1940. Entonces la pregunta que nos hacemos,
porque se están haciendo muchas especulaciones sobre esto, ¿cuál es el origen de ese oro que, si fuera así, de 1940, qué hace oro de 1940 en el Banco Central venezolano? Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de averiguar. Y para eso hemos invitado a Ángel Alvarado, que él es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y economista que nos acompaña desde Bogotá. Diputado, es un gusto tenerte en el programa. ¿Cuál es primero, qué saben ustedes sobre este reporte que indica el Wall Street Journal, citando fuentes oficiales de Uganda, de la policía de Uganda, donde entre los documentos se mostraba de que parte de los lingotes de oro estaban como marcados que venían identificados como que venían de 1940. ¿Qué saben ustedes al respecto sobre esto? Bueno, Xavier, nuevamente muchas gracias por invitarme a tu programa y seguir hablando de este tema. Sí, tal vez la gran novedad de la nota de Wall Street Journal el día de ayer es la marca de 1940. ¿Y por qué es importante esta marca? Porque el Banco Central de Venezuela fue creado en 1938. El Banco Central de Venezuela fue creado después de expropiar el oro que estaba en la banca venezolana. Ese oro pasó a ser parte del Banco Central de Venezuela y ese oro pues fue el respaldo de la emisión del Bolívar del Banco Central de Venezuela. Inicialmente existía en el Banco Central de Venezuela 43 toneladas de oro en 1938. Y tal vez la primera compra de oro que hizo el gobierno venezolano fue en 1940. Ese oro no llegó a las reservas de las bóvedas del Banco Central, sino que se quedó en la Reserva Federal de Nueva York. Allí quedaron unas 139 toneladas para 1945, sumando en total unas 182 toneladas que eran las reservas de oro de Venezuela. Entonces, este oro, que está marcado con 1940, es el primer oro de las reservas internacionales. Se cayó. Se cayó. Diputado, te escuchamos perfectamente. Ok, entonces... Te estamos viendo y te Entonces, te estamos este oro, escuchando. Xavier, perfecto. Entonces, Xavier, este oro es el oro que quedaba, en la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Por qué es importante esto? Porque es posible que este oro, siendo el más antiguo, sea el último que queda en las bóvedas del Banco Central de Venezuela. Es decir, estamos confirmando la hipótesis de que están sacando el último oro disponible en las reservas internacionales de Venezuela. Y esto, pues, lo que refuerza es que es el último recurso de Nicolás Maduro. Ángel, lo que quiero que... Ok, si digamos que la hipótesis es correcta, que este oro es de 1940, y estaba en el banco, estaba en la Fed de los Estados Unidos, ¿cómo es que vuelve al Banco Central de Venezuela? ¿Eso vuelve durante las administraciones anteriores, vuelve durante el chavismo? Ok, entonces tu pregunta es muy importante. A partir de 1945 hasta el año 2008, históricamente el Banco Central de Venezuela había tenido unas 300 toneladas de oro monetario en sus reservas, no en sus bóvedas, en sus reservas. Eso quiere decir que ese dinero está básicamente a partir de 1989, especialmente con la reestructuración de esa deuda después del default del año 83, y para el préstamo que hizo el Fondo Monetario Internacional en esa época, pasaron a Bank of England. Entonces, el Bank of England, hasta el año 2008-2011, estaban estas 300 toneladas. Es decir, las 139 están en la Reserva Federal, más las que fue acumulando el Banco Central a lo largo del tiempo. En 2011, Hugo Chávez se trae ese oro a las bóvedas del Banco Central de Venezuela. Solo se trae la mitad. La otra mitad queda en Banco de Inglaterra. Esa mitad Maduro la perdió. La perdió por el default, la perdió porque no pagó la garantía, la pagó por la quiebre que ha llevado Venezuela. Los otros 150 toneladas de oro que Chávez sí trajo a las bóvedas del Banco Central de Venezuela en la esquina este de Carmelitas, bueno, ese oro es el que Maduro ha venido liquidando para financiar este modelo económico completamente fracasado. Tal vez la gran pregunta entonces es ¿cuánto oro queda en la esquina de Carmelitas en las bóvedas del Banco Central de Venezuela? Bueno, nuestra estimación es que puede ir de 0 a unas 75 toneladas de oro, es alrededor de unos 2.5 mil millones de dólares o 2.5 billions of dollars si lo decimos en terminología americana. Esto es una cantidad de dinero muy pequeña, ínfima,
Y bueno, evidentemente eso es el final en términos económicos de lo que le queda a Nicolás Maduro y por eso está usando ese último recurso, para financiar este modelo económico completamente fracasado. Ahora, esto muestra dos cosas también. Por un lado, ¿dónde están los 3,6 toneladas de oro? Porque según el reporte de Wall Street Journal, que nosotros lo estuvimos hablando aquí, salieron 7,4, específicamente 7,4 que fueron vía Uganda, ellos citan en 2 aviones rusos. Una parte de las toneladas salieron vía Medio Oriente, unos especulan Turquía, otros no saben a dónde. La otra parte, los 3,6, que lo había decomisado el gobierno, ¿qué pasó con esos 3,6? Bueno, tu pregunta es muy importante, Xavier. Primero, ¿por qué les interesaba quitar el número 1940? Para quitar toda evidencia que ese oro era el Banco Central de Venezuela. ¿Por qué va a la refinería de African Gold Refinery? Básicamente para fundir el oro y crear un nuevo oro que no estuviese marcado con el Banco Central de Venezuela, es decir, que pudiesen comercializar al no estar sancionado. Recordemos que el Banco Central de Venezuela está sancionado. Estaban buscando desaparecer el oro del Banco Central, crear un nuevo oro en esta African Gold Refinery, que es una refinería que ha estado traficando incluso el oro del Congo y vendido a otros países. Y en ese lavado de dinero, que en cierta manera se estaba buscando, y por eso este oro llegó sin pasar por aduanas venezolanas, sin pasar por aduanas en Entebbe, en el aeropuerto de Entebbe, en Uganda, bueno, se procuraba hacer ese lavado de dinero para ir luego al Medio Oriente, posiblemente Turquía o muy posiblemente, pienso yo, con mayor probabilidad, Emiratos Árabes Unidos. Entonces, ese oro se desvaneció, desapareció, sea porque salió a un lugar desconocido o sea porque se refinó para crear un nuevo oro y ese oro entonces ha desaparecido del Banco Central de Venezuela y ese dinero también desconocemos a dónde ha ido el pago por ese oro que ha recibido el Banco Central de Venezuela. Nuestra hipótesis más importante es que ese oro se ha convertido en billetes de 200 y 500 euros que están siendo inyectados al sistema financiero venezolano, también en una medida para burlar sanciones y en una operación completamente oscura en la cual se está lavando dinero y están obligando a la banca venezolana a usar ese dinero. Ok, Ángel, yo entonces me tengo que ir, pero para confirmar en 10 segundos, hay pruebas desde el punto de vista de Venezuela que parte del oro que estaba en el Banco Central proviene de 1940. ¿Sí o no? Sí, proviene de 1940 y es muy posible que sea el primer oro que compró Venezuela, el oro con que los aliados pagaron la guerra, el combustible de la guerra para ganar la guerra, es decir, Estados Unidos básicamente, y por eso ese oro estaba en la Reserva Federal de Estados Unidos. Se está acabando no solo con las reservas de Venezuela, sino también con un bien que tenía un contenido sentimental e histórico para los venezolanos. Él es el diputado Ángel Alvarado, de la Asamblea Nacional de Venezuela, y es economista y nos acompañó desde Bogotá. Alvarado, fue un gusto haberte tenido en el programa.